Continuamos con el pan espiritual de este día y le damos la bienvenida al pastor Eric Barría, quien nos trae el mensaje de este día. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, mi hermana, y a todos nuestros amigos. Qué gusto. Un abrazo a todos nuestros amigos de Honduras, desde aquí de las tierras altas de Panamá. Estamos muy bendecidos por todo lo que ustedes están haciendo. Em, Cuando recibí la temática, de verdad que me llamó mucho la atención y qué bueno pues que puedo participar con ustedes nuevamente. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda acompañarnos. Eterno Dios, te damos gracias por esta semana maravillosa que hemos tenido de mensajes poderosos para nuestra fe. Estamos aquí con la juventud, Señor, que es la fuerza de la iglesia y que se está preparando para tu segundo advenimiento. En este momento pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para comprender este mensaje, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando recibí la temática de esta semana de calientabancas me llamó mucho la atención, me quedé pensando qué es ser un calientabancas, ¿verdad? Entonces me imaginé cuando uno llega temprano a la iglesia que las bancas están ahí fríitas, ¿verdad? Porque han pasado solitas durante la noche y llegamos y entonces la acurrucamos, la abrigamos y la calentamos. Y dije, bueno, tal vez a eso se refiere, ¿verdad? Que pues llegar a pensar que nuestra función en la iglesia sea llegar temprano y calentar y cuando ya está calientita le decimos a la banca, muy bien, venimos después otro día a volverla a calentar, ¿verdad? Esa expresión la escuché por primera vez en Guatemala. Yo estuve pastoreando por allá casi 10 años y siempre se refería a una persona que no está activa, ¿verdad? No está participando, sino que más bien es como ir a un teatro, a un lugar donde uno se sienta, escucha y se regresa para su casa, ¿verdad? Entonces, ah, ¿cómo es posible que hayamos pasado a esta situación, ¿verdad? ¿En qué momento? Quisiera antes de iniciar el mensaje repasar un poco la historia. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿En qué momento la iglesia dejó de participar? Porque la iglesia que Jesús dejó, la iglesia primitiva, era una iglesia activa, una iglesia dinámica, una iglesia que participaba de la misión. Y la historia comenta que por allá, por el año 313, cuando Constantino se bautiza, él empieza a hacer esas grandes catedrales y la iglesia se sentó por primera vez, porque antes no tenía ni siquiera banca, no había que calentar. Así que los cristianos iban de ciudad en ciudad compartiendo las buenas nuevas de salvación, proclamando la venida de Jesús, pero cuando Constantino se convierte en cristiano, entonces hace las grandes catedrales, eh, le pone, le pone adornos a la iglesia y la iglesia se sentó. La iglesia se sentó y entonces empezó a suceder que ya no había crecimiento, eh, ya ustedes saben que lo que no se usa se atrofia. eh, si usted no hace ejercicio, pues después cuando quiere ir a jugar fútbol le traquean las rodillas. E inclusive hace algún tiempo dejé mi carro estacionado porque fui a hacer un estudio en la universidad y cuando volví el carro no me encendía. Imagínense una máquina que ni siquiera es un ser vivo, se daña si no se usa. Cuanto más un cristiano que no está activo en la misión, que no está trabajando, se va a atrofiar en su fe. Y también otra consecuencia de estar en la banca, queridos jóvenes, es que el que está sentado siempre va a ver que algo no está bien. Es decir, eh, es más fácil criticar cuando no estamos en la jugada, cuando no estamos adentro del campo. Ustedes ven en un partido de fútbol los que más gritan son los que están afuera, ¿verdad? Esto yo lo hubiera metido hasta ciego, dice uno. Yo hasta sin pie, ¿verdad? Lo hubiera metido ese gol. Pero el que está dentro, que está jugando, no le da tiempo de criticar. Entonces, cuando en la iglesia estamos sentaditos, cuando no estamos participando de la obra de Dios, no nos queda tiempo de decir, oye, esto yo lo pude haber hecho mejor.
oye, ese que canta desafinó, oye, ese que predicó no tenía bien puesta la corbata. Y la crítica entra entonces dañando todo, ¿verdad? El tema que vamos a estudiar esta mañana es los que son calientabancas porque no se sienten dignos, ¿verdad? Porque no se sienten dignos. Cuando hablamos de dignidad nos referimos pues a una persona que está luchando, que está batallando, que ha caído en pecado y entonces cuando mira a los que están participando se siente, no, tal vez yo no puedo participar porque soy indigno, ¿verdad? Porque tengo una vida de pecado o como decía la matutina, ¿verdad? Lleva una vida doble y entonces esa vida doble no le deja eh, entregarse sin reservas a Dios. Así que vamos a analizar esto. Voy a pedirte que abras tu Biblia allí en Apocalipsis capítulo 5, donde encontramos un suceso interesante respecto a la dignidad, ¿verdad? Si usted ha leído Apocalipsis, sabe que el capítulo 4 y 5 es la entrada de Jesús en aquella primera vez que subió después de haber pasado 40 días con nosotros acá antes de irse y llega al cielo y cuando llega al cielo, pues lo reciben todos los ángeles, ¿verdad? Luego Juan en el capítulo 5, vamos a leer ahora del versículo del 1 al 5, hay algo que como que se detiene la adoración. Hay un evento allí que hace que las arpas se detengan, que los santos dejen de adorar. Y entonces Juan lo describe así en el versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién, oigan la pregunta, quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, subrayen esa expresión, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces Juan empieza a llorar y lloraba mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Esta expresión, no había digno, es una realidad. Si, si para participar tengo que sentirme digno, nadie participaría, porque ni siquiera dice que en el cielo ni en la tierra había alguien digno, porque la Biblia menciona en muchas ocasiones que el único digno realmente es Jesús. Jesús es el único digno. Si para participar te tienes que sentir digno, nunca vas a participar. Yo no creo que haya una persona que se sienta digna. Más bien, la expresión nos lleva a escondernos en Jesús, que es el digno, para poder entonces renovar esa conexión si es que la has dejado a un lado, si es que por tu vida de pecado eh, sientes que no mereces nada. Bueno, te tienes que acercar a aquel que es digno y cuando te acercas a Jesús, entonces por medio de él tú puedes prestar un servicio digno al Señor. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias por el ministerio de Jesús, por lo que Jesús ha hecho. Fíjense que nosotros como cristianos a veces acentuamos mucho la muerte de Jesús y no está mal porque él tenía que morir, también su resurrección, pero muy poco hablamos de la vida santa que llevó Jesús, la vida digna que llevó Jesús desde que nació, porque tan importante como es su muerte y su resurrección, es su vida sin pecado, es su vida perfecta. Ese niño que creció en la carpintería, obediente a sus padres, que aprendió a vivir en pobreza, que luego se bautiza y empieza un ministerio y Satanás mismo trató de tentarlo, pero fue tentado en todo y nunca pecó. Esa pureza de Jesús, esa vida perfecta sin pecado, es nuestra garantía, jóvenes. Es lo que nos hace dignos. Miren, Jesús dijo, si quieren todo lo que le pidan al Padre por mi nombre, entonces
podrán hacerlo. Luego en Hebreos dice que pueden acercarse al trono de la gracia por medio de él. Es decir, la dignidad de Jesús, su pureza, su santidad, debe entonces evocar en nosotros el deseo de tener manos limpias, ¿verdad? Tal vez no podamos ser perfectos completamente, pero en su nombre, en el caminar que tengamos diariamente con Él, podemos ir nosotros escondiéndonos en su dignidad, ¿verdad? Cuando yo me paro en un púlpito, cuando yo sirvo en la iglesia, cuando doy la bienvenida, cuando recojo las ofrendas, cuando limpio la iglesia o cuando comparto un texto con alguien, no lo hago porque yo sea digno, lo hago porque Jesús es digno y entonces su dignidad es, me, me cubre mi impureza y de esa manera entonces yo puedo acercarme. Miren que este tema hay que entenderlo muy bien porque no estamos diciendo que Dios no pida manos limpias al servir, no, Dios quiere una entrega total, Dios quiere un servicio transparente, pero si te pones a ver cada vez que los grandes hombres de la Biblia se encontraron con Dios, se sintieron indignos. No hay una persona que enfrente de Dios pueda sentirse suficiente. Isaías dice que cayó como muerto. Juan mismo en la isla de Patmos, cuando vio a Jesús, cayó como muerto. Porque fíjense bien, a diferencia de los que creen que estar cerca de Dios me hace sentir superior o mejor que los demás o digno, cuando nos acercamos más a Dios, más indignos nos sentimos. Mientras más cerca estemos de Dios, vamos a sentir más esa necesidad de crecer en algo, de ver rasgos que antes no veíamos, porque Dios es como una luz, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes que pues tal vez están en un cuarto oscuro y creen que quedaron bonitos, pero cuando salen allá afuera, donde la luz pega fuerte, te das cuenta que, uy, te faltó un poquito aquí. eh, Me pasaba mucho, yo vivía en un cuartito pequeñito cuando estaba estudiando para ser pastor, en un cuartito pequeño. Yo pensaba que yo ya estaba hermoso, pero cuando salía a la calle y veía esos bancos que tienen las paredes que son un gran vidrio y me reflejaba, yo, ay Dios mío, qué horrible estoy. ¿Por qué? Porque a medida que la luz pega, nos podemos ver defectos que antes no nos veíamos. Si tú te sientes fuerte, te sientes importante te sientes porque ya llevas años en la iglesia, porque sabes mucho de la Biblia. A medida que te acerques a Dios, a medida que te acerques a un crecimiento con Dios, vas a ver cosas que antes no veías, defectos que antes no veías. La cercanía a Dios te va a hacer ver cosas que debes seguir cambiando. Es decir, no hay nadie digno sino Cristo, pero eso no nos debe dejar en la banca, sino que nos debe acercar más a Él para procurar con la ayuda de Dios tener manos limpias para un servicio que Él nos quiere dar. A mí me encanta una de las parábolas que Jesús contó. Tal vez no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero tú la puedes subrayar. Está en Lucas, el capítulo 18, versículos del 9 al 14, donde hay dos personas que van al templo. Uno es un fariseo, el otro es un publicano. Y dice el fariseo que él llegó con esa arrogancia, porque él se sentía digno, porque diezmaba, porque guardaba el sábado. Y en su oración dice, y gracias, porque no soy como este publicano allí, ¿verdad? Pecador, que es un ladrón. Yo soy y yo soy. Y estaba lleno de sí mismo. Bueno, ese orgullo lo estaba dejando en la banca. ¿Cómo sabemos eso? Porque el otro, dice Jesús, que el otro, el que era pecador, dice que ni siquiera se acercó al frente, se quedó hasta el final porque se sentía indigno. Él solo miraba hacia el cielo y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. Y qué sorpresa cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, adivinen cuál de los dos fue perdonado, adivinen cuál de los dos regresó a su casa digno, ¿verdad? Delante de mí. Y es aquel que reconoció su error, aquel que reconoció su pecado. Si no te sientes digno, porque puede ser que como joven digas, no, es que yo no puedo participar porque la verdad es que todavía estoy haciendo cosas que no debo hacer. Tal vez estoy viendo cosas que no debo ver. Tal vez estoy comiendo cosas que no debo comer. Tal vez sí tengo una vida doble y Satanás es muy inteligente porque él te tienta para después decirte, ajá, ¿y ahora? ¿Para qué vas a ese grupo, Caleb? Si mira cómo eres,
mira cómo hablas, y te juzga después que él mismo te hizo caer, entonces viene y te hace sentir que no mereces ser parte del pueblo de Dios, que no mereces la gracia de Dios. Pero el pecado no es el final, querido joven. El pecado tiene remedio en Jesucristo. La vida doble tiene remedio en Jesucristo. Ese publicano que se sabía que estaba robando fue a Dios con sinceridad y Dios por su sangre lo hizo digno. Dios por su sangre le quitó la tibieza, lo sacó de la banca y lo puso adentro, allá en el partido, donde todos podemos ser colaboradores con Cristo Jesús. Quiero finalizar este mensaje llevando los Apocalipsis. Aquí sí les voy a pedir que vayan conmigo, porque en Apocalipsis capítulo 3, cuando el apóstol se refiere a la iglesia de la Odisea, que somos nosotros, una iglesia que está en la banca y que necesita salir de allí, le da tres consejos. ¿Cuáles son los tres consejos para que salgas de la banca a participar de la obra de Dios? ¿Cuáles son los tres consejos que se le da a la iglesia de la Odisea tibia, una iglesia que está viviendo en dos aguas entre el frío y el calor, que tiene un pie en la iglesia y que tiene un pie en el mundo y por lo tanto no disfruta del mundo por el pie que tiene en la iglesia y tampoco disfruta de la iglesia porque tiene un pie en el mundo, está en dos aguas y está en una tibieza que le hace sentirse cómodo? No sé si te has bañado alguna vez con agua tibia, eso es lo más rico para dormirse, ¿verdad? Porque estás cómodo como estás. Y viene el Señor Jesucristo y le dice a Juan allí, le da un consejo en el versículo 18, Apocalipsis 3:18. Vas a notar allí que hay tres consejos para ti, que es lo que quiero dejar en tu corazón para finalizar este mensaje. Dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Número uno, comprar oro. Vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y número tres, colirio para tus ojos, para que veas. Ahí están los tres consejos. El oro en la Biblia tiene que ver con nuestra fe, ¿sí? Nosotros necesitamos, para ser dignos, aumentar nuestra fe. Ese oro que se refina con las pruebas, ¿verdad? Esa fe que crece. Tú quieres ser digno, quieres salir de la banca, tienes que decir como los discípulos, aumentanos la fe. Tienes que pedirle esta mañana, Señor, aumenta mi fe para desprenderme del mundo, para desprenderme de la carne, para aferrarme a esa fe, a eso que tú me prometes, y Dios te ayudará a ser digno. Segundo consejo para dejar la tibieza es que te vistas de aquel que es digno, que en el cielo y en la tierra no hay otra vestidura como la de Jesús. Es ese manto de justicia. Te sientes pecador esta mañana, ven a Jesús en este mismo momento, confiesa tus pecados. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor quiere vestirte de dignidad. Señor quiere darte, quitarte esa vergüenza que te ha causado el pecado y darte una nueva oportunidad, un nuevo año, un nuevo sábado, un nuevo día con Jesús, digno para poder servir con alegría a donde tienes que servir. Y por último, el colirio, que es símbolo del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitas ver en ti mismo que no estás viendo, si hay algún error que estás cometiendo que no, el Espíritu Santo es el encargado de convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo que te hará digno para salir de la banca y entrar al partido con Cristo Jesús. De paso, yo creo que a todos nos gusta ser parte del equipo ganador. A mí no me gusta apoyar un equipo que siempre pierde. Me gusta el equipo que gana, y el equipo que gana es el equipo que está con Jesucristo. Y es la invitación. Yo quiero ahí donde estás, ya sea en tu computadora, en tu celular, estés aquí en el Zoom o a través de las redes, o los que van a escuchar este mensaje después, quiero invitarte para que pongas colirio en tus ojos, para que permitas que el Espíritu Santo pueda llevarte a crecer tu fe y a vestirte de la pureza y la santidad de aquel único en todo el universo que es digno. Nadie es digno, yo no me siento digno, pero voy a Jesús cada día y Él en su amor me viste con su justicia y me hace digno para participar de la obra de Dios. Permíteme hacer esta oración por ti. Bendito Padre Celestial,
Aquí hay jóvenes que no se sienten dignos, pero por tu gracia y tu misericordia podemos recibir perdón y santidad. Puedes sanar nuestras heridas, puedes acercarnos al calor del sol de justicia para que dejemos la tibieza que nos está dejando miserables, pobres, ciegos y desnudos y cuitados. Señor, toca nuestro corazón, entra allí, cena con nosotros y ayúdanos a vencer. Ayúdanos a tener oído para lo que tu Espíritu quiere decirnos y haznos dignos para participar de esta linda obra de la proclamación del Evangelio. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.